Bienvenidos todos a una nueva emisión de Planeta Sapiens, su espacio de conversación ameno, amigo, nerd, ¿por qué no decirlo? Pero que nos vamos a mentir, antes de la cuarentena también. Les saluda Camilo Lenebach Bravo desde una cada vez más soleada ciudad de Valdivia, no por eso más calurosa, pero por lo menos soleada. Y hasta hace pocos días nevada ciudad de Valdivia. Cuando ustedes escuchen esto van a haberse cumplido 7 días de aquella nevazón. Primero en 25 años, según dicen los entendidos. Y se me encuentra junto a mí, como siempre, don Paulo Moureira. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo están, gente? Oye, qué buen despertar fue ese de la nevación. Bueno, en Valdivia fue más bien una tenue, agua en nieve, pero fue bonito como espectáculo. Mira, Camilo, yo me sentí como en el inicio de Batman vs Superman cuando cae esa nieve mientras van los Wayne caminando afuera del cine saliendo de la función del Zorro. Así me sentí esa mañana cuando vi esos copos, si podríamos decirlo, de nieve caer. Saludar a la gente y como siempre recordarles nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar como Planeta Sapiens, tanto en Instagram como así Planeta Sapiens Podcast en el YouTube. Recordarles también las entradas que tenemos en nuestro blog, planetadesapiens.blogspot.com. Hemos tenido ahí ya nuevas publicaciones. Camilo hace un recordatorio sobre por qué nos impactan a las muertes de los famosos, coincidiendo este lamentable fallecimiento que tuvo Chadwick Boseman durante la semana. Y por mi parte yo subí ese día ya, no, no alcanzamos a hacerle promoción sobre los trailers, estos adelantos que tanto han cambiado a través de los tiempos. Una pequeña reflexión, nada muy sesudo tampoco, sino algo que surgió en el momento. También hemos tenido los videitos de recomendaciones como todas las semanas. Hice yo uno recordando una película de animación, When the Wind Blows, que nos trae este terror nuclear que era algo tan patente en los 80, pero bueno, en clave de animación es una película tal vez un poco desconocida, pero yo cuando la vi me gustó bastante. Y Camilo por su parte recomendó un cómic bueno, ya lo he mencionado, un difunto personaje, bueno, el actor más bien, pero que tiene que ver con el personaje en sí mismo de Black Panther, para que Camilo ahí nos comente cuál es lo que reseñó. Exacto, súper cortito. A Nation Under Our Feet, una nación a nuestros pies. Un cómic que salió publicado hace un par de años, que tiene hartos elementos de lo que tuvo la primera película de Pantera Negra, la única película que alcanzó a interpretar Chadwick Boseman en solitario. Y nada, pues una reflexión interesante, un cómic entretenido que pueden conocer un poco más en el video que está en el Instagram. Pero Paulo, el día de hoy nos alejamos de todo eso, volvemos al cine, volvemos a una película, volvemos a una película, ¿cómo decirlo? Por lo bajo, interesante, que causó mucha polémica en su tiempo, que sigue causando mucha polémica, y que se trata de American Psycho, una cinta del año 2000 dirigida por Mary Harron y protagonizada principalmente por Christian Bale. Es una película, yo creo que de culto, porque si bien ahora es algo conocido, algo que la gente reconoce como una de las películas importantes de final de década de los 90, principio de década del 2000, en su momento no les fue bien. Y bueno, lo vamos a conversar. Hay bastantes razones del por qué no le fue bien, pero esto no tiene que ver con la calidad de la misma. Es una película que, como tú bien dices, es muy interesante, es un abordaje, yo encuentro que es súper valiente, más para cuando se trata de estos personajes psicópatas, violentos, poco empáticos, pero no es como la clásica película que hace esta clase de temáticas algo, entre comillas, entretenido. Esta película, más allá de tener elementos que la pueden hacer similar a otras de su misma estirpe, siento que por sobre todo, más que la historia, lo que sobresale es el cómo te cuentan la historia. Y en el cómo te cuentan la historia, siento que la interpretación en este caso de Christian Bale, el personaje principal, es sobresaliente, porque hay muchas escenas donde bien pudo haber caído en la sobreactuación o hacer un papel pucha, poco creíble,
pero en este caso Bale, que tampoco era un consagrado en estos momentos de su carrera, lo saca a flote y o sea, más que sacarlo a flote, lo hace de una manera maravillosa, cosa de que uno, no es que uno empatice con el personaje, pero sí te lo hace, todas sus acciones son súper creíbles dentro de la acción que toma esta cinta. American Psycho, como para que nos metamos en colación, es una película que está ambientada en el año 88 y que cuenta la vida o la historia de su protagonista, Patrick Bateman, quien es el personaje que interpreta a Christian Bale, y que se trata de uno diría empresario, pero tampoco es un empresario, sino que se nos da a entender en la película que es el hijo de un multimillonario que es dueño de una empresa, o trabajó en una empresa de Wall Street, y él en realidad solo disfruta de las lucas de su padre, eh, porque creo que no lo vemos trabajando en ningún momento, lo vemos haciendo puras leceras en su oficina y otras cosas fuera de ella, pero están en este grupo de este grupo social, diríamos, que es muy propio de la época, que se les hacen llamar los yuppie, que para caracterizarlos se tratan de personas de clase media alta, de sobre todo buena situación económica, eh, del ala más empresarial, conservadora, puede ser o no sé si conservadora, pero sí por lo menos empresarial de la cultura norteamericana, y que se preocupaban muchísimo de las apariencias. La película desde el primer minuto nos deja claro que nuestro protagonista es un tipo vanidoso, es un tipo que se preocupa de tener en control todos los elementos de su vida, incluso los elementos que no puede controlar, como el paso del tiempo. Se hace hincapié en ese sentido con todas las cremas que usa, las máscaras faciales que se aplica durante las mañanas para evitar las arrugas, las patas de gallo, no sé. Y de ahí en más descubrimos que él y su círculo cercano son toda una tropa no quiero ser despectivo, pero una tropa de personas que tienen características similares, digamos, en la que hay mucho consumo de drogas, pero no un consumo, bueno, es adicto, sí, de forma adicta, pero no es como el tipo de adicción del que uno ve, por ejemplo, en el estereotipo de la estrella de rock, por ejemplo, que nada, todo mucho carrete, la cuestión, no, sino que son cocainómanos que lo ocupan para las fiestas, lo vemos, pero como que se da a entender que en algunos otros contextos también lo hacen, y que se preocupan solamente de las apariencias y de quién reserva en el mejor restaurante, como que nos van a restaurantes donde no vaya gente, que quién tiene la tarjeta de presentación más linda, y todo eso es una constante que nosotros vemos en la película, y que en ese primer como contacto que tiene, o sea, presentación, perdón, a mí me recordó mucho al Club de la Pelea, según lo que conversamos, siendo que el Club de la Pelea en realidad aborda este mismo tema de otra manera, de otra perspectiva, con otras intenciones. Ese contexto es como relativamente común, solo que acá estamos entre la otra cara y la moneda, aquellos que les gusta ser así, aquellos que disfrutan de eso, aquellos que, como él dice cuando se quita la mascarilla, aquellos que como que no existen en sí mismos, no hay nadie, hay un personaje, hay un individuo que el mundo conoce, pero que en el interior no es nada, no existe. Ese abordaje que hacen, Camilo, con el tema de este culto que el personaje de Patrick Bateman, Christian Bale, se rinde a sí mismo, siento que es fundamental para entender el cómo se mueve este sujeto. O sea, es alguien ultra preocupado de su apariencia y podríamos decir, de hecho, que es el único rasgo importante que él reconoce tanto de sí mismo como de los demás. El trato, por ejemplo, que él tiene con su secretaria, donde vemos que ella también sabe adularlo para hacerlo sentir bien y al mismo tiempo se queja de cómo ella viste, le hace recomendaciones sobre cómo tiene que verse. De hecho, cuando hablan le dice así como, no, sácate esto, se lo dice directamente, o no, sácate esos zapatos, a mí me gustan los tacones altos. Vemos que todo eso es como la parte importante que tiene el personaje. De hecho, él tiene una rutina de ejercicio que al mismo tiempo podríamos decir que lo mantienen entre comillas vivo. Es un personaje que tiene una fachada y que la sabe mantener porque en el mundo donde este ser humano se mueve, el mundo de los yuppies, es lo que primero importa. O sea, él mismo reconoce a los seres que lo rodean como muy parecidos a él.
En esta escena que tú mencionaste, cuando ellos conversan sobre sus tarjetas de presentación, él, la voz en off, que es Christian Bale, el personaje principal, hace hincapié en cómo se visten las demás personas, pero siempre, siempre reconociéndose a él mismo como un par, diciendo, bueno, él es una persona alta, es muy bien parecido, se viste, tiene los mejores trajes de Valentinos. Tiene también un corte de pelo muy interesante, pero el mío es mejor. Es como que eso es la única parte es la única parte con la cual, pese a que todo el mundo se parece, todo el mundo me refiero a sus compañeros de trabajo, sí es el único rango en el cual él como persona similar, él puede resaltar. De hecho, la escena cuando ellos comparan sus tarjetas de presentación es crear tensión, o sea, la escena es maravillosa, pero es crear tensión con algo tan vano, o sea, Patrick Bateman presenta la suya, que es una tarjetita, podríamos decir que es elegante, que es bonita. Él la presenta, le dice a los demás compañeros que la muestre y en sí podríamos decir que son todas iguales. De hecho, un detalle que tiene la película es que cada personaje presenta su tarjeta de presentación y en todas, pese a que dice su nombre, recae el mismo cargo, vicepresidente, que es algo súper interesante y que, bueno, posteriormente vamos a volver a ello. Bueno, esa escena que si bien puede parecer algo vano, algo con lo cual el guión y la dirección tiene mucho talento en poner, en hacerte partícipe de algo tan podríamos decir que es como tan poco importante como cuál es la diferencia entre una tarjeta de presentación. Bueno, la película te plantea cuál es la tensión ahí porque vemos que el personaje de Patrick Bateman, o sea, él la pasa horrible internamente cuando se siente menos a otro en virtud a algo que tiene, a algo que él exterioriza. Por algo, la aparición del personaje del actor Jared Leto es Paul tan Allen. importante. Paul Allen, exactamente, es algo tan importante porque él se reconoce a sí mismo como un inferior a él. Él no tolera que sus demás compañeros hayan identificado a su tarjeta mejor que la suya. Siento que de hecho ese instante, cuando vemos la aparición de este personaje que podríamos decir que es un antagonista, pero no termina de serlo porque realmente él no está en contra, o sea, el personaje Paul Allen no está en contra de Patrick Bateman, pero él sí lo reconoce como alguien, como una amenaza real en torno a sus reales pretensiones por sobresaltar de estos yuppies que son todos iguales entre ellos y a mí esa escena, la tensión que se genera y también cómo te presentan ese conflicto, yo lo encuentro maestrísima. Me gusta mucho esa escena de la película y siento que resume la esencia de esta película. Lo que desencadena ese encuentro, la aparición del personaje de Jared Leto, que también está caracterizado casi como un Ken, a propósito de nuestra última conversación, em, entrega dos elementos que te permiten, como dices tú, entender y que te presentan a Bateman. Porque por una parte está la reacción que tiene cuando ve las otras tarjetas y ve que todas las otras tarjetas son mejor o que alguien considera que otra tarjeta es mejor que la suya. Bateman tiene como que tiene, no sé, como que se desfigura, se derrite casi, esa es la expresión que tiene eh, en el rostro por una nimidez, por una cuestión muy superficial, por diferencia en la fuente de la letra y en los colores, que son como hueso, perdón, hueso más, hueso menos. eh, y a partir de eso se reúne con Allen y luego lo lleva hasta su casa ebrio. Y hasta antes de ese minuto habíamos visto al personaje de Christian Bale decir cosas como poco ética, digamos, como puteando a gente, diciéndole que los odiaba, que los mataría, que les haría no sé qué cosa, pero se nos da a entender que en realidad eso es como un arrebato mental que no concretizó. Pero en el caso de Allen, de Paul Allen, lo mata y lo mata a hachazos,
cagado de la risa mientras vemos cómo salpica la sangre en su rostro en una de las escenas clásicas de la película, una de las imágenes que uno ve, que en teoría no es la misma, pero que es la que está en el afiche principal, donde lo vemos sonriendo con estos salpicones de sangre en el rostro. Y en ese minuto te muestra la película el tipo de personaje con el que te vas a interactuar durante el resto de la misma, durante la hora 40 casi que dura, que no es tan larga. Vemos como esta necesidad de matar va en escalada, pero ese primer asesinato es muy cruento, eh, tal vez comparable solo con el del final o con el último que comete, y como dices tú, es entre genial y brutal, porque aquí es donde empieza no sé si la polémica, pero las distintas interpretaciones que tiene la cinta, porque mientras te muestra un asesinato súper macabro, que roza con, no sé si con lo esquizoide, pero el hecho de que él se ponga un impermeable, uno de estos como chalecos de agua, para que no le salpique la sangre en el traje, mientras le habla de música a Jared Leto, a su personaje, y lo mata sin ningún problema, escuchamos música de fondo que crea un ambiente más cómico, más como ¿cómo se llama?, de risa, de humor, de ironía, si es que quiere, mientras vemos un asesinato que, insisto, es tremendamente brutal, que con cualquier otra música, incluso sin música, cualquiera consideraría como algo terrorífico, macabro, no sé, pero de ninguna manera divertido, que es donde empieza el juego de la película, y donde tú decís que ¿qué están haciendo? Pues están criticando, están alabando a estos tipos, están satirizando, que es parte de las interpretaciones que se le ha dado con el paso del tiempo, pero volviendo y finalizando con esa escena particular, es súper identitaria de lo que vamos a ver después, pues situaciones que son muy bipolares en ese sentido, que están en un extremo y en otro al mismo tiempo, y que a pesar de eso logran transmitirte, creo yo, o crearte como esta identidad del yuppie americano, del psicópata americano, eh, que es muy superficial, que no tiene problema con hacer lo que sus impulsos lo llaman a hacer, y que lo disfruta haciendo, que yo creo que es lo más entre preocupante y característico en este caso del personaje de Christian Bale. El apartado musical, Camilo, es algo súper importante en la forma en la cual se te dibuja el personaje, porque durante el resto de la cinta vemos a este Patrick Bateman ser alguien súper superficial, que mantiene relaciones con sus mismos pares, que se sustenta en la fiesta, en las drogas, cuál es la próxima reservación que vamos a tener, y bueno, eso también es extensible con su pareja, con su amante. Vemos que él no exterioriza reales sentimientos hacia ellos, hacia su círculo más cercano en ningún momento, y la única vez en la cual él se ve estar a gusto de hablar de algo que no tiene absolutamente nada que ver con la vanidad, es en el momento cuando él está a punto de cometer los asesinatos, o sea, los exordios que él tiene hablando de música. En este caso, el primer asesinato se comete escuchando Hip to Be Square, un tema que fue éxito durante los 80 de Huey Lewis and the News, y él habla sobre el tema, le da un contexto, es algo súper interesante, y es el único momento donde nosotros vemos que este personaje demuestra algo interno y se lo entrega a la otra persona. Y es algo o sea, la película tiene un sentido del humor súper personal, muy negro, y transformar esta alegoría, esta forma de mostrarte a estos yuppies, que el único momento donde se sienten ellos manifestando algo interno, es en el momento cuando están a punto de romperle la cabeza a un par con un hacha, porque esa persona significa un impedimento para que él se sienta alguien pleno con sus compañeros de trabajo. Eso es una forma, yo encuentro, que entre genial y macabra. Genial no en el sentido de que lo ensalza, sino que es una forma muy, muy cruda de demostrarte cómo son estas personas.
Y de hecho yo siento que la película, más que contarte una historia, lo que con escenas como esta y que posteriormente vamos a seguir conversando durante esta conversación, no son otra cosa que alegorías que hacen mofa de esta clase de personas superficiales que solamente se encuentran internamente consigo mismas al momento de que están a punto de cometer un hecho macabro. O sea, al personaje de Christian Bale, a Patrick Bateman, nosotros lo vemos constantemente ser alguien vacío, ser alguien que, que escucha música, por ejemplo, mientras su novia le está conversando de algo importante y él, el único, la música solamente él la interpreta como el único momento donde él está centrado en sí mismo y no teniendo que estar lidiando con la competitividad que le plantea el resto. El apartado musical es algo que posteriormente vamos a seguir revisando durante esta película, pero el primer acercamiento que se nos da, y bueno, como tú decías, es una canción súper ochentera, entonces como que esa contrariedad entre lo que vemos y lo que se escucha, siento que es algo que te demarca no solamente el humor particular o la forma en la que se burla la película de este conglomerado, sino que también te muestra cómo va a ser la acción que vamos a ver desde ahora en adelante, porque si bien el personaje de Christian Bale, Patrick Bateman, vemos que en cierto momento dice que él siempre ha tenido deseos homicidas, esta es la primera vez que él lo manifiesta y simplemente fue porque en el momento cuando vio que su compañero de trabajo, al que él le tiene mucha estima, prefiere su tarjeta, o sea, la tarjeta de Paul antes que la suya, es que su mente hace catarsis y ya no puede seguir suprimiendo este sentimiento real que él buscaba manifestar. De hecho, eso, como dices tú, es bueno, algo que él explica y manifiesta al final, y bueno, me imagino que llegaremos ahí hasta ese punto, pero lo saco a colación porque él dice en algún minuto, con lo que ocurre en el final, para no detallarlo, a pesar de que obviamente el que está escuchando esto ya lo vio, que queda con ese como nudo en la garganta porque no logró, o sea, a pesar de, a ver, en el fondo tal vez lo que él quería no era, o lo que ellos querían como individuos, como estereotipos, no era solamente cometer el acto en sí mismo, como dices tú, sino que em, dejar de poder salirse con la suya, que en definitiva es es esa sensación de que puedes hacer lo que quieras, entonces todo te importa un poco una mierda, y que pasa aquí mucho, porque lo vemos constantemente, te lo dan a entender con el personaje de Bateman y de sus amigos, o de sus colegas en realidad más que amigos, y, y el problema que tiene ante esto es que nada, pues que cuando logras acceder a todo, cuando nada te es un problema, no, como que todo te empieza a dar un poco lo mismo y con eso pierde sentido, no sé si la existencia, no sé si para su caso es tan profundo, pero deja de ser atractiva o de ser interesante o adrenalínica en ese sentido, porque sería algo que también nos queda súper claro es que estas son personas que necesitan adrenalina, ¿cachai? Que en ese sentido son adictos a eso probablemente, a lo que le genera esta hormona, a lo que le genera ciertas acciones, ciertas circunstancias, ciertos eventos, porque todo el resto le es irrelevante, lo vemos, sabemos que está comprometido con una chica a la que él engaña y que él espera que ella también lo engañe a él para él no tener problemas, termina con ella sin tener ningún cargo de conciencia, lo que claro puede ser tal vez un poco más normal, no es tan atípico en ese sentido, pero también lo vemos en la escena en que contrata a dos prostitutas, eh, que uno le interesa grabarlas y controlar también cada aspecto de lo que hacen, y cuando tiene sexo con ellas, lejos de buscar placer, lejos de querer como disfrutar de aquello por lo que ha pagado, lo único que le interesa es verse en el espejo y hacer poses mientras tira con ella. Esto en alusión a escenas previas en que lo vemos hablando por teléfono con porno explícito de fondo en la tele, al que ni siquiera ve, como que escucha nomás. Eh, pero lo que demuestran estas escenas es que lo que te digo, pues, como que tal vez es como una constante búsqueda de, de llegar a los extremos, de llegar a los límites, porque la sociedad o tu entorno, tu círculo te permite
hacer lo que tú quieras, y cuando no logra un poco obtener lo que quiere, cuando la persona, la señora china de la lavandería no le entiende, no le puede sacar la sangre, que nosotros después sabemos que, no sé, no es explícita, pero uno asume que es sangre lo que tiene en esa sábana, o cuando el detective interpretado por William Dafoe, Donald Kimball, empieza a sospechar de él, lo vemos con estas reacciones más nerviosas, que no sabe cómo actuar justamente por lo que te digo, porque no está acostumbrado a que le respondan de vuelta, digamos, a no ser el que está en el timón, que es parte de la desesperación, como decía, que siente al final, pues cuando confiesa alocadamente el crimen y su abogado no... Nada, pues como que omite toda la información y él queda como marcando ocupado, como que ya no sabe qué hacer. Yo siento, Camilo, que lo que la película acá te está contando es que estas personas intentan llenar con, como tú dices, con cierta clase de elementos ese vacío que le genera su propio ser. Es decir, en este caso, Bateman es la música con la cual conecta hasta el punto de tenerla como un parte de su modus operandi antes de cometer asesinatos, así como también la pornografía, así como también las películas de horror mientras él mantiene su sesión de ejercicios, y posteriormente son los asesinatos porque él de hecho lo manifiesta, él dice su deseo homicida está y que ya no lo puede seguir callando. Y claro, en su momento son prostitutas, en su momento también vemos que él asesina a un vago. Entonces, si nos ponemos en la escala valorativa que tiene este sujeto que es ante todo un asesino, un homicida, él a todas las personas que da muerte son personas que él interpreta, posterior a Paul, son personas que él interpreta como bajo en la cadena trófica hasta llegar a él. El Ahora nosotros podríamos decir perfectamente que este es un femicida, que es alguien que, bueno, la mayoría de Que de su, de hecho lo es. su, de su- sí, la mayoría de sus víctimas son mujeres y el reparo es algo nulo. Él en ningún momento siente ninguna clase de remordimiento en torno a sus actos y eso es algo muy importante en la forma en la que te están contando la historia, porque el cómo él lleva a cabo sus asesinatos y al mismo tiempo de que estos simplemente tengan una repercusión cuando en la persona muerta es alguien de una rama, de un estrato mucho más grande, en este caso el personaje de Jared Leto, es cuando las aguas se remecen. Al mismo tiempo que el mismo personaje nunca sea, podríamos decir, encarado en torno a los hechos que consumaron, es muy importante en la narrativa de la película, porque te están dando a entender que estas personas están por encima de las leyes. O sea, el mismo hecho de que te digan que Patrick Bateman es el vicepresidente de una compañía, Pierce and Pierce, que es algo muy importante, pero que él es la persona que provee el dinero, sino que es el hijo de esa persona, es que te están graduando cuál va a ser la estratificación económica, cuál es la pirámide en la cual se sustentan estos personajes. O sea, Bateman, como tú bien dijiste al principio, nosotros no lo vemos en ningún momento trabajar. Vemos que su vida es constantemente una reunión en un restaurante caro, donde de hecho las reservas en los restaurantes caros es una forma en la cual se cuantifica cuál importante eres en esta pirámide. Y si no puedes ir a Dorsia, que es este restaurante, no sé si existirá, pero es este gran restaurante al cual todo el mundo quiere ir, y si no puedes acceder a una reserva en este lugar, es como si fueses un don nadie. Pese a que la película se centra en el personaje de Bateman y aunque haya otros igual de importantes, el personaje de Jared Leto, la secretaria, el mismo Kimball, el detective, podríamos decir que es Bateman simplemente quien te grafica cuáles son las interacciones, o sea, cuáles son el contexto de las interacciones donde se van a sujetar estos personajes. O sea, de hecho, otro detalle que no hemos nombrado hasta ahora es que son tan iguales todos estos yuppies que ellos se tienden a confundir en los nombres. Es algo que te grafica cuál es el nivel
cómo desaparece el individuo y lo que sobresale es su cargo, es su peinado, es el traje que ocupan, mientras que algo tan, no sé, tan natural o tan interiorizado como el nombre nos lleva a un segundo plano y es algo que los personajes constantemente no es que se confundan, pero ni siquiera ellos saben cuál es su registro personal, personal al cual pertenecen. O sea, de hecho, en la primera interacción entre Paul y Patrick, Paul no tiene idea quién es Bateman, ¿no? Le dice de hecho otro nombre y de hecho en la comida que ellos comparten previamente también le dice otro nombre, entonces no sé, es algo, es una forma tan propia y es también parte del humor que tiene la película, o sea, personas que simplemente están ahí porque comparten un puesto en una mesa de ejecutiva, pero que no tienen idea realmente quiénes son las otras personas o que mientras están comiendo están más preocupadas de si es que está Ivana Trump en el restaurante o del mismo Bateman y piensa en un momento que en el taxi de al lado va el mismo Donald Trump, son cosas que yo encuentro que funcionan de forma maravillosa para demostrarte cuál es el contexto, cuál es este contexto donde las personas no existen, en el cual se mueve nuestro psicópata americano. Sí, de hecho lo que dices tú sobre la inexistencia de los individuos es tal que cuando van a este restaurante, creo que es mexicano, y hay súper poca gente, eso es algo malo, ¿cachai? Es como, oh, esta cuestión está que arde, oh, y, y la gracia, o sea, a partir de una escena como esa, por ejemplo, uno entiende que la gracia para ellos es estar en lugares o participar en lugares donde la mayor cantidad de gente esté, porque ahí es donde ocurre la cosa. En ese sentido me recordó mucho a esos, bueno, uno que es medio ñoño, nunca fue parte de los círculos que salían a carretear mucho, que esté como al bar de turno y todo. eh, pero es un fenómeno que uno 30 años después no ve muy lejano también, pues tal vez habrán ciertos matices, tal vez no con el extremo radical que te muestra la película, pero siempre hay individuos que buscan ir a ciertos lugares porque ahí es donde va toda la gente, ¿cachai? Y ese es el lugar donde tú puedes demostrar, creo que esa es la clave, que ellos buscan demostrar. En algún momento anoté una frase que dice Bateman, que es que dice porque quiero encajar. Creo que se lo dice a su novia cuando le pregunta, no me acuerdo específicamente la situación, así que no mentiría si es que lo digo, pero que dijera algo así, o cuando dice creo que mi máscara de cordura está a punto de caer, te demuestra lo que dices tú, que el contexto en el que se desarrollan es una cosa tan envolvente, tan fuerte que ellos no solo ellos como que tratan de perpetuarlo constantemente, sino que es como cuando te crees la mentira. Porque en el caso de Bateman es súper claro, ¿cachai? Se sabe que esa forma de ser a él le interesa poco y nada, sino que la ejecuta porque es lo que debe hacer para ser parte de este mundo, pero su verdadera naturaleza, que es la que sale sobre todo hacia el final, es súper reprimida, ¿cachai? En algún punto le dice a su polola a su novia cuando terminan, le dice yo estoy mucho más cercano de la humanidad de lo que tú crees, refiriéndose a que él experimenta todo esto de la vida y la muerte y de los impulsos más carnales. Entonces, claro, la reflexión que hace la película en ese sentido es interesante, no sé si radical, pero como que empuja las cosas al límite. Y en ese sentido, la reflexión que hace la película es súper interesante. Pues yo ayer, después de verla, veía un video ensayo de un canal de YouTube, para los que les pueda gustar, que se llama Wisecrack. Y ellos, en el video ensayo que hacían sobre American Psycho, planteaban, por ejemplo, que dentro de las críticas que recibió en su momento la película, es que ha sido tildada tanto de una película feminista como una película misógina. Porque, por una parte, tú puedes decir, es evidentemente misógina, por lo que decías tú, o sea, la imagen de las mujeres no solo son las que más son asesinadas por Bateman o su secretaria Jean, es constantemente como moldeada por él al decirle que puede sacarse más partido, que puede ser más bonita, bla, bla, bla. Sino que, por ejemplo, cuando ella misma descubre su libreta, hay un montón de dibujos que son solo mujeres descuartizadas o partes de cuerpos de mujeres. Y por eso lo tú decís, claro, es evidentemente misógina. Pero por otra parte, la forma en que se presentan a estos yuppies es tan
ridiculizante, tan satírica, o sea, es como de un extremo que uno entiende que no alcanza a ser completamente natural, que uno puede decir, o la directora planteaba, por ejemplo, que ella consideraba que era una película, sí, o no sé si feminista, pero por lo menos cercana al feminismo por lo mismo, porque al final lo que hacía era criticar la imagen que proyectan estos tipos y como no sé si solamente la superficialidad, pero este modo de vida que es tan pues tan, eso, superficial, tan intrascendente, tan, o más que representarlo, como que generar el efecto espejo, esa cosa que cuando tú ves algo desde afuera, porque lo estás viendo en una película, como que lográis procesarlo y lográis entenderlo, pues como cuando ves una serie o una película, no sé, pues, romántica, por ejemplo, y una situación que está viviendo la pareja, tú la asocias a algo que tú viviste, pero que no habías podido ver en tu relación porque, nada, pues estabas metido en ella, pero cuando lo ves en pantalla dices, esto es lo mismo que me pasó a mí, tal vez debería haber hecho esto, o qué bueno que hice esto otro. En el caso de American Psycho ocurre algo similar, que tal vez la intención de la directora fue presentar, generar esa sensación pues, de que nosotros podamos ver a estas personas a las que muchos admiran desde afuera y para que se vea cómo se ven realmente, ¿cachai? ¿Cuál es la imagen que proyectan en este caso literalmente? Sobre todo, Camilo, porque eso que tú decías sobre la representación, sobre cómo te lo muestran, yo creo que acá la directora, más que hacer a ver, más que de la forma en que te lo cuenta, yo siento que es una alegoría, pero que tiene muchos de los condimentos que, no sé si es una exageración, pero sí sitúa o sabe situarse en los puntos con lo cual uno puede interpretar de que esto no deja de ser así como una exaltación, pero no así como que glorificándolo, pero sí mostrándonos cuáles son las partes donde estas personas se mueven y es todo, pucha, magnificado. Pero si nos damos cuenta acá con los personajes, vemos que cada cual es más miserable que el anterior. Y bueno, Bateman está con todos los crímenes que comete, él está en la punta del iceberg simplemente. O sea, tenemos a este personaje que tú lo acabas de decir, hace una reserva mientras está escuchando pornografía, que hace ejercicios con la masacre de Texas, que en cierto momento lleva a su secretaria, a Jean, a su casa. Vemos que ella no, bueno, ella no se da cuenta, él está a punto de asesinarla y por algo de, entre comillas, como compasión, no es algo que se nos termine de graficar, no la termine asesinando en una escena que también siento que funciona tan bien. O sea, él está a punto de darle muerte a ella y suena estas clásicas, que no sé si ahora existirán realmente, que estas casillas de teléfono hogareño diciendo, no, sí, yo te vi, o sea, el vecino me dijo que tú entraste con una mujer y yo no quiero, yo no le quiero hacer una escena, pero bla, 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 bla. Y entonces la Jean escucha esto y le pregunta, me tengo que ir, y Bateman le dice así como, sí, no, tú te tienes que ir porque si no te voy a dañar. Y es como el típico diálogo que tienen los amantes cuando son descubiertos y uno no quiere dañar al otro, pero Bateman vemos que en ese caso le está diciendo no dañar porque le va a hacer daño, la va a herir a nivel sentimental, sino que ese daño es algo real. O sea, no sé realmente con qué le está apuntando Camilo, pero sí vemos que es algo Una grande, hueá ¿ah? brutal, sí, no, yo tampoco sé realmente qué es, pero, Es como pero, dale. es una máquina con clavos, me da la impresión. O Mm, sea, es algo súper grande, pero bueno, ese diálogo que entre comillas, bueno, no entre comillas, yo lo encuentro gracioso por el contexto en el cual se te sitúa, pero te siguen dando muestras del patetismo que tiene este personaje, que vemos que anteriormente no tiene ningún empacho en asesinar, por ejemplo, a una modelo que simplemente conoce en una discoteca, pero cuando tiene este acercamiento real con alguien con el que él interactúa día a día y algo le hace clic y siente algo de lástima por ella, yo creo que es lástima realmente, la interpretación ahí es libre. Insisto, son esas muestras que te van dando, que te siguen dibujando a este personaje que
Él a sí mismo se rinde culto a sí mismo por la cantidad de productos que él tiene para mantenerse vigoroso, pero que realmente en su interior, lamentablemente, o sea, lamentable para los efectos de la película, porque lo que te están contando es horrible, que él simplemente llena sus vacíos con sangre, con muerte, con grabar prostitutas mientras él se mira a sí mismo en un espejo, pero son todas muestras de que el personaje está podrido por dentro y más que podrido, realmente no hay otra forma en la cual él llene sus inquietudes personales que no sean en este caso dar muerte a personas. Y darles muerte de una forma súper, súper macabra. Cuando decía que, por ejemplo, el asesinato de Paul Allen era uno de los más brutales hasta el final, me refería porque en el final él asesina a Christie, creo, que es una de las prostitutas, la prostituta que repite, al que él le paga nuevamente para que vayan a una segunda cita, a pesar de que ella le dijo que incluso le habían recomendado demandarlo. Em, y ella logra arrancar cuando ve que está matando a su amiga o prima lejana, no sé, esta chica pelirroja con la que sale en algún minuto. Y escapa por la escalera en una escena que es brutal, que es genial, que tiene todo un poco, en que él sale en pelota por los pasillos del edificio con una motosierra encendida. Y mientras ella baja, él la espera, la espera, la espera hasta dejar caer la motosierra y no se nos muestra cómo ocurre el contacto, pero después se nos deja más que claro que ella murió por el charco de sangre, porque está inmóvil en el piso, y él grita, ni siquiera diría yo sonriendo, sino que como liberando esa tensión que tiene por dentro. Y, y siento que en ese sentido lo que te muestra la película, como digo, pues uno entiende la polémica que generó porque es demasiado explícita. Es una película que tal vez para estos tiempos no habría podido llegar a los cines, o si es que hubiese llegado habría tenido muy poca recepción por parte como de las compañías en el sentido de arriesgarse a ponerlas en sus salas sabiendo que probablemente se iban a hallar más críticas que dinero. Y que yo creo que en eso también encuentra su carácter, volviendo a lo que tú decías en el principio, que la hace ser una película de culto, porque te exagera, sí, yo creo que te exagera, el, como hasta qué punto tal vez podría llegar este tipo de individuos, de personas. Realmente no sé si es que es el perfil de individuo como el de Patrick Bateman pueda existir en la vida real. Probablemente en muchos elementos sí, pero no sé si sea el límite que presenta el autor de la novela, en este caso, que es el que crea el personaje, Bret Easton Ellis. Y el caso de Bateman, como digo, está exagerado o creo yo que está como exagerado, llevado al extremo por razones dramáticas, pero no por eso deja de ser una reflexión interesante o justa, ¿cachai? Como adecuada, que en el fondo es la opción que le entrega la sociedad, la alta alcurnia, a tipos como este de satisfacer sus necesidades sin ningún tipo de problema, sin ningún asco, literalmente sin ningún asco. O sea, en algún minuto cuenta que el loco se comió algunos cerebros, ¿cachai? Y trató de cocinarlos porque ya a su nivel de... Yo no diría podrido, tú dices que estaba podrido por dentro, yo creo que o lo ocupaste como calificación, yo creo que el weón es así nomás, pues, ¿cachai? Tiene instinto súper primitivo y es súper eh, impulsivo para su forma de ser. Podemos estar de acuerdo de que es bueno, malo, qué sé yo, pero no creo que sea alguien como que la vida a ver, creo que él es así, ¿cachai? Más allá de los componentes, entonces en esa consideración él en algún punto lo dice, pues, ¿cachai? Lo disfruta y ya hacia el final de la película se libera y le importa una raja andar diciéndole a la gente que les cae mal o que no le interesa nada. Eh, y eso es lo que le termina dejando este como orgasmo medio cortado, lo que te decía, como medio contenido, al ver que no, que le cuenta todo de nuevo al abogado, el abogado no lo pesca, le dice, no, porque yo estuve con Paul Allen 2 veces en Inglaterra hace 10 días, y a ti no te queda claro si es que el tipo está mintiendo por mantener la imagen, está mintiendo por cubrirlo a él, está mintiendo porque cree que está hablando puras estupideces, y,
Y esa situación final, la primera vez que yo la vi, la película, me llamó mucho la atención porque uno no está acostumbrado a que el tipo malo se salga con la suya. Bueno, aquí podemos decir el tipo malo, éticamente malo, moralmente malo. No puedo decir antagonista porque es el que protagonista de la cinta, pero el protagonista, que es un individuo que caracterizaríamos como alguien malo, se sale con la suya después de haber cometido los peores actos, ¿cachai? Desde, nada, pues desde consumir cocaína hasta matar indiscriteriadamente a miles de personas y sobre todo a mujeres y de la forma más macabra posible. Nadie le hace nada. Y creo que eso particularmente a mí me dejó marcando ocupado en el sentido de que, wow, uno no me esperaba algo así, no me esperaba ver una cinta en la que una persona con estas líneas de acción y con estas acciones cometidas se saliera con la suya, más considerando que en algún punto es objeto de investigación. Y yo creo que nos queda bastante claro que el detective Kimball, el personaje de William Dafoe, tiene sospechas de que él está involucrado en el tema. Y a pesar de que lo investiguen y que vemos que cada vez está como él se va delatando solo, no queda en nada eso, no queda en absolutamente nada y no sabemos por qué. Y esa, claro, yo creo, me imagino que es parte de la propuesta. Desconozco si en el libro también es así, me imagino que sí. Pero es un elemento que le agrega otro carácter particular a la cinta, pues, de que no es una película por ninguna parte cliché, que lo hace, me hace valorarla. A pesar de que esté jugando una carta que es súper arriesgada en términos de propuesta artística, digamos, de propuestas de discusión social, si es que quiere. Y sale airoso, creo yo, con el paso del tiempo. Desconozco cómo fue el recibimiento en su momento, pero si yo, no sé, pues 20 años después seguido escuchándola y que la gente hablar de ella como una película para ver o como un clásico, haciendo referencia, creo que la historia que se quiso contar salió adelante por todos estos elementos que llevamos hablando hasta ahora también. Lo que pasa, Camilo, es que tomar esta historia como un punto que inicie A y termine en B y tomarla así como ya, y esta parte podemos entenderla como una interpretación y otra parte no, si esta pudo haber pasado en la vida real, yo creo que es parte del juego narrativo que tiene la película, porque al menos lo que yo entiendo es que todas las situaciones que se nos presentan no dejan de ser alegorías que se intenta, con la cual te intentan graficar cuál es el alcance e influencia que tienen estos yuppies americanos de mitad de década de los 80 y posteriormente los años subsiguientes. O sea, aquí hay partes donde Bateman sale con el cadáver de Paul totalmente ensangrentado en una bolsa de basura, chorreando sangre. Vemos que de hecho hay un colega que lo identifica y que realmente a nadie se le haga extraño eso. El De mismo, hecho, perdón, le pregunta por dónde compró el bolso por la marca de la que era. por ejemplo, o sea, son cosas que salen tanto del juego real, o sea, de la vida real, son situaciones tan extrañas porque yo siento que todo lo que está acá es para contarte cuál, o sea, para hacerte una alegoría de lo que, insisto, de los alcances que tenían estas personas. O sea, por ejemplo, cuando el detective está con Bateman y él, como tú dices, está a punto de llegar al hecho de que que Bateman estuvo con él en la noche previa a su desaparición y muerte. El mismo tema de que Bateman posteriormente haga fiestas en el departamento del hombre desaparecido, la misma escena brutal del asesinato de Christie, la prostituta, donde vemos que hay un ser humano que está semidesnudo, ensangrentado, corriendo con el sonido de una motosierra. La mujer intenta que en esta sección de departamentos hayan puertas que se le abran para escapar y nada de eso termina ocurriendo. O sea, el mismo hecho de que Bateman tire una motosierra y caiga justo en el cuerpo de la persona que él pretendía asesinar. O sea, hay tantos elementos que están tan fuera de lo que sería un acto real que la película finalmente no es como el trance lógico de lo que pasaría en la vida real si es que estos acontecimientos estuviesen sucediendo, sino que más bien
toda esta historia donde Bateman es una persona siniestra a la cual todo le sale bien, donde finalmente su mismo abogado, al cual de hecho le termina diciendo por otro nombre y hablando de Bateman, diciendo que no, Bateman, tú eres Davis, Bateman es un inútil, Bateman es un estúpido, él nunca habría podido hacer eso, por más de que él termina confesando toda la seguidilla de asesinatos que él termina cometiendo hasta ese punto. Es algo improbable y por eso yo siento que la película ha tenido esa forma de abordarla. Cuando al principio dije que lo que hacía sobresalir esta película, más que su historia, es la forma en que te cuenta la historia y este abordaje valiente donde no hay ninguna certeza y por algo la película a días de hoy se te sigue, hay dos facciones bien determinadas. Por la primera la que dice que, bueno, esto termina ocurriendo y la segunda que te termina diciendo que no, todo es parte de la mente de Bateman, porque claro, hay formas hay partes de la película que te hacen pensar en eso, por ejemplo, el tema de que él saque un cadáver con sangre chorreando, el mismo tema de que los nombres no, de estos individuos se terminen difuminando y nadie sepa realmente quién es, y vuelvo a la escena de las tarjetas de presentación, todos, todos son personas entre comillas diferentes, pero todos son llamados el vicepresidente, o sea, tú con esa sola escena podrías decir, no, mira, ¿sabes qué? Todo está en la mente de Bateman, el asesinato no ocurrió, pero por algo está la figura del detective de Kimball, Willem Dafoe, que, bueno, si es que aparece, es que algo ocurrió, o sea, son tantas las directrices, son tantas las formas en las cuales se te cuenta esta alegoría de ese momento donde los yuppies eran amos y señores de Wall Street, claro, te termina graficando lo que era el contexto donde los autores, tanto la directora, los guionistas, como la persona que escribió el libro, te están intentando contar. Y por eso siento que la película a días de hoy no creo que siga siendo algo superficial o una película simplemente que la gente recuerde por la maravillosa interpretación de Christian Bale, sino porque el abordaje que se te da a algo que al mismo tiempo es tan manido, es algo tan recurrente como los psicópatas, bueno, en esta película en particular te están ocupan a la figura del psicópata para demostrarte el contexto de algo mucho más grande, un contexto donde personas con dinero, personas que son hijos de personas importantes pueden hacer cosas tan macabras como asesinar, como tener un departamento que no era ni siquiera suyo, pero que sí él lo mantenía lleno de cadáveres humanos donde él los tenía trozados, o sea, una escena absolutamente horrible, donde vemos que estos personajes finalmente, aunque, aunque confiesen sus crímenes, terminan siendo personas que cuando van a la escena del crimen, cuando van a intentar retirar todos los cuerpos que tenían acumulados, se les presenta a alguien y les dice, la señora en ese caso, que podríamos decir que es una corredora de propiedades, le dice, tú ya has hecho mucho, te has dado mucho problema, lárgate. O sea, eh, el contexto que te están diciendo es que hay tanta influencia de por medio que hasta esos actos son dejados como limpios, no hay una reprimenda, como dice el personaje finalmente, no hay catarsis y su confesión no ha significado nada. Exacto, como que te queda la impresión con esos últimos minutos. Cuando la vendedora, como dices tú, le dice que se vaya, dándonos a entender con ciertos gestos de que sabía perfectamente qué era lo que había dentro de ese closet, pero que nada, de alguna manera se solucionó y, y chao y ándate. Es que ante los problemas es mejor hacerse el weón en buen chileno nomás, como que el contexto y la máquina y el sistema completo en realidad es mejor que sigan dando y todos nos hacemos un poco los locos y vamos guardando cosas bajo la alfombra y nada, sí, cada uno sigue con su cuento nomás. Quisiera, a propósito de lo que dijiste, que nos detengamos un poco
en la actuación de Christian Bale, que es genial, que estuve buscando y tengo la impresión de que, bueno, esta es su primera gran película, porque si bien había actuado en otras cintas antes, American Psycho es su primer blockbuster, o su primera cinta que como aclamada y conocida popularmente, y después se van sumando otras como El Maquinista, la trilogía de Nolan, etcétera. Pero acá es su primera gran aparición, o su primer protagónico, insisto, más masivo, y para qué vamos a entrar en la interpretación que hace de Peter Bateman, que es genial, que es maravillosa, y que uno la veía en cualquier momento dice, o sea, yo creo que perfectamente a Bale lo deben haber considerado para el personaje del Joker, por ejemplo, porque él estaba ahí, ¿cachai? En algunos momentos era el Joker, cuando por ejemplo está escapando de la policía hacia el final, lo vemos corriendo de una forma que es muy histriónica, que si es que quieres te recuerda un poco al Joker de Phoenix, pero que en definitiva, por ejemplo, en su locura o en la interpretación de un personaje loco que pierde los estribos, te recuerda mucho a ese individuo de los cómics, por ejemplo. Sí, eso, bueno, la interpretación de Bale es maravillosa y es súper cierto eso que tú dices, que es su primer rol ya de adulto protagónico, porque si bien él había estado de cabro chico, por ejemplo, en El Imperio del Sol de Steven Spielberg, después tuvo un papel en Enrique VIII de Kenneth Branagh, claro. Bueno, y él de hecho, bueno, él también es la voz del personaje masculino principal de Pocahontas, en la versión animada, pero claro, llega Psicópata Americano y es el momento donde él tiene para brillar y era un rol que en su momento había sido muy apetecido, en su momento había caído en Johnny Depp, posteriormente pasó a Leonardo DiCaprio, entonces había Mm. mucha expectación, tal vez no del público, por más de que la novela es bastante famosa en su lugar de origen en los Estados Unidos, pero llega Bale y nos da una maravillosa actuación y es algo súper importante eso que habías dicho tú, sobre todo en el tema de los matices, o sea, lo vemos totalmente encolerizado dándole hachazos a Newman, después lo vemos en las escenas mostrando su parte más sentimental e histriónica. Yo, de hecho, te lo mencioné en las conversaciones de WhatsApp que tuvimos previo a grabar esta conversación, a mí la escena cuando Bale te está hablando sobre Génesis antes de tener Mm. sexo con las prostitutas, cuando él hace este decálogo de cómo entiende la discografía de Genesis, cuál es el papel que tiene Phil Collins, cómo te demarca su conocimiento en torno a la carrera solista y a la participación en el grupo madre, o sea, yo lo encuentro súper gracioso porque hay una parte del personaje que te está hablando, pero totalmente conectado con sus sentimientos, y por otro lado lo vemos teniendo haciendo un trío, escuchando su sudio de fondo y haciendo estas poses que tú lo ves y es algo ridículo, o sea, lo vemos apretar los músculos, cerrándose los ojos en unas imágenes que nosotros hemos visto muchas veces en los memes, porque son cosas graciosas y en ese sentido, si el personaje te muestra estos niveles de locura que es como un paroxismo brutal y después posteriormente lo vemos en tonos más en tonos más serios, haciendo una confesión llorando, te está hablando de que aquí hay un personaje que, aparte de estar muy bien interpretado, está también muy bien escrito, porque también la fuente también es buena. Tú en un momento te preguntaba si es que la participación, o sea, de tener los asesinatos como algo real, estaban presentes en la novela, y si bien en el libro te cuentan que hay asesinatos que no se sabe si fueron cometidos a ciencia cierta o no, sí hay otros que te dejan patente que sí fueron cometidos. Entonces la fuente original estaba para dar un personaje con formas, con matices, y en este caso Bale hace un trabajo muy, muy bueno. No es el único personaje que hay en la película. Willem Dafoe nosotros ya lo conocemos, el mismo Jared Leto, que en ese tiempo yo creo que era un actor bastante novel, no sabría situar este papel en su filmografía, pero, o sea, son buenos actores, pero entre todos, el que sobresale y por razones más que obvias es Christian Bale, Patrick Bateman.
Sí, de hecho, buscaba mientras hablábamos, a propósito del mismo Bale, lo que decías tú, porque no solo que se tuvo considerado a Leonardo DiCaprio para el papel, sino que eventualmente lo tuvo. Él trabajó como Patrick Bateman en los estados iniciales. Desconozco si es que grabó algo, pero sí fue parte oficial de la producción, porque inicialmente habían contratado a Bale, la directora Mary Harron, pero DiCaprio metió tanta presión que obviamente cargaron por él, porque nada, pues era más famoso, estaba en la cresta de la ola, y lo que comenta la directora, porque aquí pilló una entrevista, ella dice que no lo quería en la película, a DiCaprio, la directora de la película, y en parte era porque ella era toda una superestrella, pero también en parte porque sus fans eran chicas adolescentes en su mayoría. Y no quería confundir al público al que iba dedicado su obra y pensó que incorporarlo sería perjudicial para el recorrido y el tono de la cinta. Obviamente el estudio no pensaba lo mismo, porque tener a DiCaprio en cartelera es Lucas, pero ella sabía que tenerlo como cabecera iba a significar un montón de restricciones, de censuras de plano, y que finalmente no iba a poder entregarnos la película que conocimos, que sí le daba la opción de Christian Bale a ser un actor mucho más desconocido, a ser un actor que no tenía nada que perder, y de hecho, al ser un actor que ella consideraba que físicamente se había preparado muy bien. También comentan en esta entrevista que ella en algún minuto se fue, la despidieron durante un periodo de tiempo, igual que Bale, y contrataron a DiCaprio, que llevó a Oliver Stone, pero al final las peleas entre ambos y las discusiones con respecto a las ideas y al guión y todo hicieron que ella volviera y con ella volviera Christian Bale a su vez, porque ella consideraba que la preparación física que tuvo fue mucho más de la que esperaba y que nada, pues fue lo que terminó entregándonos lo que sabemos, ¿cachai? O sea, en el detrás de escena uno siempre habla de esto, como que, oh, podría haber sido así, podría haber sido así, pero en este caso creo que la tincada de la directora era cierta, ¿cachai? No, una película como esta, como te decíamos, que es altamente criticable, que, que probablemente habría perdido parte de su comillas profundidad, porque si bien habla de cosas más superficiales, en el fondo plantea cosas que yo creo que son súper interesantes y las muestra, sobre todo, que es algo que no cualquier película hace. Eh, Era mucho más difícil contener a una superestrella de cartelera, porque como bien decías tú, pues está Jared Leto, el mismo Jared Leto tal vez podría haberlo protagonizado, pero necesitaban a no sé si un desconocido, como decías tú, pero sí a una persona que no tuviera nada que perder. Por la elección en ese sentido de Christian Bale, nada, pues cae a la perfección, y a la vez demuestra su histrionismo porque lo vemos desde esta figura, de este Ken, de este maestro del gimnasio, a que años después hace el maquinista con una transformación física que es diametralmente opuesta, que bueno, esa será conversación de otro día, pero que cuando tú vas haciendo la suma y después de eso lo vemos en Batman nuevamente con estas características físicas más resaltantes, te das cuenta que es un súper buen actor, que es un actorazo, que yo de hecho mientras leía estaba cachando que el buen es súper malas pulgas, es como bien penca el buen como persona, como individuo, pero como actor por lo menos es muy poco lo que se puede decir contra él. ese, 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 esa forma que ha sabido graficar el camino que tuvieron los actores para llegar finalmente a esta película, no tenía idea. Yo sabía, o sea, había escuchado de Leonardo DiCaprio, pensé que simplemente había sido un sondeo donde finalmente habían decantado por Bale, pero no tenía idea que había estado tan Estaba cerca. dentro. Claro, no sabía que su incursión había sido algo que, bueno, si no hubiesen pasado una serie de acontecimientos, hubiese finalmente terminado siendo él, Leo, nuestro psicópata americano. Viendo la película no me imagino, o sea, Leo DiCaprio es un actorazo, pero en ese tiempo yo creo que también estaba muy casado con ciertos roles, donde ya después de cierto momento dentro de su misma carrera, él empezó a hacer roles Titanic, que tuviesen que Romeo ver y con su Julieta. canon.
claro, con su canon más romántico, podríamos decir, de aquella época. Así que no tenía idea y lo encuentro súper interesante. Y finalmente pienso internamente que menos mal, que lo importante es que Bale fue el elegido porque hizo un trabajo maravilloso y porque viendo la película no me imagino a otro Patrick Bateman. O sea, como tú dices, es un Ken, es como alto, tiene como esta cara de engreído. Es también un personaje que a simple vista te cae mal porque, bueno, la serie de circunstancias con las cuales él se nos presenta es vanidoso y, bueno, todas las características que hemos dicho durante esta conversación. Pero, bueno, vuelvo, no me imagino a DiCaprio en el papel de Bateman. No, yo tampoco. Y ya con este último antecedente detrás de escena, yo creo que podemos ir llegando al final de la conversación, ir cerrando. Y por mi parte, es que yo te diría que Psicópata Americano es una de esas películas que, a ver, claramente no puedo llegar y recomendar, porque es para un público súper específico. em, o no sé si súper específico, pero por lo menos para un público que debe tener la disposición de llegar con la mente lo más abierta posible, porque te vas a encontrar con una película de esas que son irreverentes, de esas que son a propósito o intencionadamente incorrectas políticamente hablando, o mejor dicho, políticamente incorrectas. Y eso obviamente puede generar mucho rechazo en muchas personas. Y si que quieres tal vez justo rechazo, o sea, porque insisto, pues, lo que conversamos antes es súper descritería, o sea, no sé si descritería, pero nada, pues súper toca teclas sensibles, ¿cachai? Como que se burla de esas teclas sensibles y las disfruta burlándose, pero creo que cuando uno pasa ese límite y cuando uno al final ve la obra, eh, creo que es una obra, que es una propuesta, que es una historia súper interesante, que como producto, como narración audiovisual, creo que es más una narración que un producto en este sentido. Como narración audiovisual está súper bien construida, porque, insisto, el relato se te pasa rápido. eh, la banda sonora ayuda mucho a que tú podáis digerirla y disfrutarla. eh, mientras que tiene esa estética a su vez y esa grabación propia de las películas de los 90, ¿cachai? Como del siglo pasado, que no necesitan nada más que un par de locaciones y la magia de sus actores, y que en eso te entrega una propuesta interesante. Yo en general como que no me gusta coartar o criticar ciertos contenidos por el contenido mismo. Sí yo creo que los contenidos deben estar, ¿cachai? La propuesta de quien sea que venga y que esté ahí, y si es que hay cierto tipo de restricciones por, no sé, por el tema de la edad, por ejemplo, ya está bien, porque no sé, esta película que no se esté dando en la tele a las 4 de la tarde, ¿cachai? Que la entrada a los cines obviamente no puede ser para menores de edad, estoy completamente de acuerdo, pero más allá de esas salvedades, eh, creo que es una película que no sé si está bien que exista o no sé si agradezco que exista, pero que con la que yo no tengo problema de que exista. Ese es mi punto. Creo que la propuesta artística siempre debe estar ahí porque al final es eso, ¿cachai? Es una propuesta, es una historia. Si no te gusta, está ahí completamente en condiciones de que no te guste, pero el fin en sí mismo no es ese, no, o no debería ser ese, que le guste o no a la gente, sino que contar la historia que queréis contar en este caso. Lo que pasa, Camilo, es que, claro, hay una forma de ver esta película como lo venimos hablando durante esta conversación, como un punto A que finalmente va a llegar a B. Y claro, hay momentos donde te puede hacer mucho ruido el nivel de violencia machista, donde también las mujeres son hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, de hecho, son cosificadas. Las conversaciones, por ejemplo, que tiene Patrick Bateman con la modelo, donde de hecho ella le dice, o sea, tú piensas que soy tonta, y Batman le dice, no te preocupes, bueno, y posteriormente la termina asesinando. O sea, hay muchas maneras de ver que esta película tiene esa violencia que actualmente está súper
que está súper presente de que es algo moralmente malo, porque es así, o sea, nunca va a ser algo gratificante ni bueno que asesinen mujeres simplemente por ser mujeres, pero si tú ves esta película como esta alegoría, como esta comedia negra, como esta visión donde todos los excesos de estos yuppies son eh, donde son exageradas para burlarnos de esta forma en la cual se entendían estos operadores bursátiles de Estados Unidos, claramente ahí hay otra visión. Y o sea, tú bien podrías tomarla como una historia lineal o bien podrías tomarla como la forma en la que veo yo, que es como esta historia que se está burlando de un contexto particular. Y siento que ambas visiones son igualmente válidas porque la película no se casa, de hecho, con ninguna de las dos y bueno, ahí entra a jugar el rol interpretativo de la hermenéutica que cada quien maneje. Ya, es que justamente eso es lo que profundizas tú, es lo que yo trataba de plantear, que también, o sea, el fondo de mi comentario anterior era que hay que tener cuidado con esos como autoritarismos invisibles que vemos nosotros justificados en lo correcto, ¿cachai? Porque como dices tú, en ningún momento y bajo ninguna circunstancia está bien matar a alguien, y a una mujer particularmente solo por el hecho de ser mujer. Em, pero lamentablemente es una situación que existe y situaciones como las que vemos en la película, más o menos exageradas, alguna parte más que otra, son unas realidades, ¿cachai? Y creo que por lo mismo es importante que estén presentes y que no se omitan, porque si empiezas a omitirlas, no solo desconoces como su presencia, su verosimilitud, su existencia, sino que empiezas a establecer cierta idealidad, cierto contexto, cierta consideración idílica de la sociedad, que termina siendo lo que decía, pues, un autoritarismo, una dictadura de algo particular, que tampoco es correcto, ¿cachai? Si al final en la disidencia, más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con esa disidencia, está la interacción humana, pues está la vida en sociedad y está la civilización, entre comillas. Sobre todo, Camilo, porque en ningún momento esta película te está demostrando que ser un psicópata es algo bueno o algo que tenga que repetirse. De hecho, yo insisto, el personaje, a mí personalmente el personaje de Bateman se me hace patético, es alguien que está podrido y al mismo tiempo que está podrido es alguien vacío y eso es algo que la película te cuenta con sus toques de comedia, con siendo exagerada por momentos, pero insisto, en ningún momento la película está haciendo un manifiesto donde se esté defendiendo esto, sino que más bien te está mostrando a través de diferentes situaciones que cuán bajo puede caer estas representaciones humanas y la película en ningún momento te está diciendo que esto sea bueno, por eso siento que la interpretación sobre estas obras de arte, como son las películas, son algo muy importante para no andar tachando o como se dice ahora, cancelando a estas historias porque el mismo hecho de que te las presenten con comedia no te está diciendo intrínsecamente que sean para motivo de burla, sino que estas historias que se te están contando tienen ideas que son tan bajas que pueden llegar a ser ocupadas como algo que es ligado al humor negro y siento que, insisto, volviendo a lo que dije al principio, que eso es lo que sobresale en la película. O sea, la historia es súper interesante, está súper bien contada, yo encuentro que es una película maravillosa, pero por sobre todo, hasta de la interpretación de Bale, siento que lo que sobresale finalmente y lo que la termina siendo un film de culto es el cómo te la cuentan. El hecho mismo de que tú no puedas saber a ciencia cierta cuáles son los hechos reales, cuáles son los hechos que funcionan dentro de esta misma ficción, eso es lo que yo interpreto y lo que yo al menos asimilo como la parte más interesante y al mismo tiempo para uno como espectador más gratificante de la película. Y de hecho, eso último que dices, es lo del humor negro, de la forma en que te la relatan, perdón, pensando siempre desde la narración, creo que es porque se busca transmitir como desde la mente o desde el aura de estos individuos, ¿cachai? Es como lo que pasa un poco con Trainspotting, que te la presenta con una banda sonora que es muy... Te están hablando de una película de cabros adictos al final, ¿cachai? Que son capaces de robar por su adicción y de hacer un montón de otras cosas. Pero que te lo muestran
con ese dinamismo que te entrega la banda sonora, porque es la manera en que el adicto también vive su adicción, ¿cachai? En la euforia constante, que la música encuentra como un espacio de adrenalina, de disfrute y de goce. Acá pasa lo mismo, pues es esa banda sonora particular, es esa irreverencia ante la única autoridad que les va quedando, que es lo correcto, como la ética, la que hace que la película se muestre desde su perspectiva, ¿cachai? Entonces, en ese sentido, claro, también creo que es importante verla así, o mi interpretación, o lo que yo deduzco un poco, o saco después de esta conversación que hemos tenido, es eso, porque la película te la cuentan desde la perspectiva de ellos, o como ellos viven y perciben su diario vivir, y por eso no lo critica directamente, sino que tiene cosas como por debajo que una vez que tú ves el panorama general vas entendiendo. Sí, porque la película no en bajo ninguna circunstancia es una película ni lineal donde un punto llega a otro y por eso yo vuelvo a decir si lo importante acá es cómo uno la interpreta, por eso bueno, en un momento hablé de la hermenéutica, eso tiene que ver con los textos, pero más que nada lo que me refería yo es el cómo nosotros asimilamos y cómo nosotros también le damos contexto a lo que se te está a lo que se te está contando, sobre todo porque si yo encuentro que todas las películas son interpretables, cada quien la valorará con su particular modo de ver, pero esta sobre todo, esta, donde hay una subtrama que subyace a lo que te están contando, es donde la interpretación, valga la redundancia, cobra real vitalidad para darle entendimiento a una película que, bueno, yo creo que en su momento varias personas no supieron darle este punto y por algo finalmente no termina siendo un hit, no termina siendo un bombazo en carteleras, porque evidentemente lo que se te cuenta tampoco, o sea, no es una película densa ni nada, pero su llegar hacia el final sí te puede generar cierta clase de problemas a nivel de entendimiento, pero bueno, yo creo que también esa es una de las grandes, uno de los grandes puntos de importancia y uno de los puntos que hace también que la película funcione tan bien cuando ya canalizas todo lo que se te ha contado. Bueno, y por algo yo siento que es una película que tiene tan buen volver a ver. No sé cómo, no sé si habrá un concepto para eso, pero es una película que es muy interesante de volver a revisitar y bueno, las personas que estén escuchando esto y que tal vez la vieron en cierto momento, que sea una invitación también para que lo vuelvan a hacer. No sé en qué servicio de streaming estará, pero bueno, Internet, insisto, es algo súper vasto, entonces la van a encontrar de todas maneras. Está en Prime Video, por si acaso. En Netflix no sé, pero en Prime Video al menos está, porque yo lo vi. Entonces, para ahí le den una buena revisión a lo que fue Patrick Bateman en el cine. Pablo, ¿algo más que quieras agregar o decir como ya palabras al cierre? La película es muy interesante, es muy entretenida, te lo dije en algún momento, siento que los toques de comedia son muy particulares, la adición de los temas musicales siento que funciona muy bien para demostrarte esa contrariedad que deben tener las personas las personas que sufren de estos rasgos de psicópata, o sea, ponerte Into Deep de Genesis, Susudio, para demostrarte escenas de sexo que al mismo tiempo igual no son del todo explícitas, pero sí están bastante subidas de tono más para lo que Hollywood es. A mí me funcionan súper bien y también te hacen un relato súper entretenido, pero que también tiene, bueno, todas estas condicionantes de las que hemos hablado, entonces yo no me deja otro apelativo que no sea de una gran película y que vale mucho volver a revisitar una vez más. Estoy de acuerdo. Creo que es una película, como decías tú, muy interpretable y creo que las películas interpretables son las que más gustan, no sé, las más ricas de ver y sobre todo de masticar. Paulo, ¿dónde puede encontrarnos la gente para conversar, para hablar y para, bueno, estar al día de lo que vayamos compartiendo? Planeta Sapiens así, Planeta Sapiens en Instagram, Planeta Sapiens Podcast en YouTube y el blog planetadesapiens.blogspot.com. Vamos a estar ahí subiendo siempre cosas y bueno, también nuestro medio para conversar, sobre todo en el Instagram, que es nuestra plataforma más inmediata.
Así es, pues, gente. Muchas gracias por estar ahí, por acompañarnos en nuestra emisión 18 ya, bueno, nada, un camino que cada vez va creciendo más. Y nada, pues, gracias, como digo, por escucharnos y será hasta una próxima oportunidad. Chau. Chau.